Perfecto. Bien, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Damos gracias a cada uno de ustedes que pueden estar presentes en esta conversación que vamos a tener sobre Primera de Pedro, capítulo 2, sobre la relación entre el cristiano y la autoridad, sobre el magistrado, o qué es lo que es someterse a las instituciones humanas y explicar el contexto de lo que Pedro está tratando y de alguna manera eh, exponer las falsas interpretaciones. Soy José Sáez, de invitado está Misael Rodríguez de México, así que vamos a charlar sobre Primera de Pedro. ¿Qué tal, Michas? ¿Qué tal, José? Pues bien, contento igual por el tiempo para poder hablar acerca de este tema importante, ¿no? Que mencionas, demostrar qué es lo que el texto dice dentro de su contexto, dentro de la historia, ¿no? De la iglesia antes y después de Cristo. Así es. Vamos a leer la cita para poder estar en entendimiento del pasaje y luego vamos a tratar el contexto de la carta. El pasaje que se utiliza para malinterpretar es Primera de Pedro 2:13 al, al 15 o hasta el 17. Dice, está sujeto a toda institución humana por causa del Señor, ya sea el rey como quien ejerce soberanía. Esta es la versión Reina Valera 1989. Dice el 14, o a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de lo que hacen el mal y para la alabanza de lo que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como libre y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Bien, este es el pasaje que normalmente se usa para que nos sometamos a hoy en día los gobiernos como los estados, ¿no? Los Ujú. políticos o las leyes que ellos sacan. La interpretación también común de dividir, ¿no? Que en la esfera del gobierno reina la ley del hombre y debemos interactuar con ellos como dos reinos. También se mete ahí mucho esa doctrina de los dos reinos. Y otra cosa es la ley de la iglesia, que es más personal. Eh, y también como una obediencia ciega al imperio romano, también se presta. Y, y vamos a empezar, ¿no? ¿Cuál es el entendimiento de estas palabras, ¿no? ¿Algo que decir, Michas? Sí, sí, bueno, lo que mencionas, ¿no? Dentro de este contexto, estos pasajes, siempre es la idea de la obediencia a cualquier institución humana, en este caso de que estamos hablando del magistrado o el gobierno civil, ¿no? Como una obediencia a veces, pues sí, ciega o al obedecer la autoridad, cualquier ley, lo que nos impongan, pues estoy obedeciendo a Dios, ¿no? Por tal vez el concepto que tenemos acerca de esa autoridad que ellos tienen, ¿no? Y mencionaste sobre la ley del hombre, la ley de Dios, o como distintos reinos, y cada uno es legítimo, ¿no? En cierta forma, porque en la esfera de la tierra el hombre puede poner sus leyes, hacer a su manera, y pues Dios es otra cosa, ¿no? Es el reino espiritual y no tiene nada que ver con lo material, con el gobierno de los hombres, ¿no? Entonces, estas ideas pues son las que han llevado a la iglesia a abandonar la doctrina correcta respecto al magistrado, respecto al gobierno civil, los reyes, hoy en nuestro tiempo los presidentes, ¿no?
y todo esto, ¿no? Entonces sí, yo creo que es primero entender qué es la autoridad, ¿no? ¿Qué es autoridad en la Biblia? ¿De dónde viene esta idea, ¿no? Entonces, Mm, pensando en el pacto de Dios, que como hemos aprendido acerca del pacto y los 5 puntos, ¿no? Que normalmente se mencionan, pensando en el primero y el segundo. El primero que habla de la trascendencia e inmanencia de Dios, que Dios es la autoridad suprema, Dios es trascendente, ¿no? Pero a la vez se mm, relaciona y en medio de esta relación, de este pacto que hace con el hombre, delega, ¿no? Da autoridad a los hombres, ¿no? mm. Rushduni, por ejemplo, menciona de autoridad como el hecho de mandar e imponer obediencia. También puede ser el derecho de actuar oficialmente. O sea, en cierta forma eh, tiene autoridad. Es diferente igual a la idea de poder, ¿no? Porque hay Mm. tiranos que tienen poder, pero no hay autoridad, si hablamos de autoridad legítima, ¿no? Entonces, comprender que toda autoridad, es en lo que debemos empezar, es delegada por Dios, está bajo Dios y bajo su ley. Yo creo que eso lo vemos desde Génesis 1, cuando Dios crea al hombre, no le dice que haga como él quiera, que haga según lo que él entienda de la creación y gobierne de esa forma la creación, sino que Dios mismo crea al hombre y le da leyes claras, ¿no? De cómo debe cuidar, de cómo debe gobernar. De hecho, nos llama a eso desde Génesis 1, ¿no? Mm. A gobernar la creación como bajo Dios, sin duda, bajo su ley, no en nuestros términos, ¿no? Correcto, sí. Y autoridad, aunque aquí precisamente se enfoca, ¿no? Al magistrado, debemos entenderlo también que no es el único con autoridad, ¿no? O sea, está Ujú. la familia, que es Sí, un gobierno de la familia, el gobierno del individuo. eh, autogobierno, sí. entonces, hoy en día se piensa de esa manera, ¿no? Cuando se habla de gobierno o autoridad, siempre es enfocado al gobierno. Y cuando vamos a la escritura, el gobierno civil o judicial que presenta Dios es parte, ¿no? De una armonía de diferentes esferas de gobierno que Sí, interactúas, y la brújula para esas interacciones o esa armonía en una sociedad de delegación, de autoridad, es de la ley de Dios. Y sí. que Pedro va a marcar mucho aquí también. Ujú. Sí, sí, en esto, por ejemplo, hablamos de separación iglesia y Estado, ¿no? Como esferas diferentes. Y yo creo que no estamos en desacuerdo de eso, pero el punto es que ambas están bajo Dios y su ley, ¿no? Sí, cada una tiene su papel, su rol, su límite bajo el gobierno de Dios. Y cuando una se mete en el lugar de otro y así, es cuando hay caos en la sociedad, ¿no? Sí, Exacto. pero esto de la autoridad delegada, hay ejemplos, o sea, de que toda autoridad viene de Dios. Por ejemplo, Daniel 4:7, que dice Dios, el Dios altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien él quiere. También en la gran comisión, ¿no? Cómo envía Jesús a sus discípulos. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a discipular a las naciones. Y de hecho los manda él como, en cierta forma, como evangelistas, bueno, son sus apóstoles, pero como los heraldos, sí que proclamaban las leyes del reino, ¿no? Mm. Entonces Dios como autoridad suprema. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿no? Mm. Entonces, es el punto fundamental, que todo esto viene de Dios, toda autoridad viene de Dios. Como tú mencionaste, no se limita a la autoridad del gobierno civil, sino toda autoridad del padre, en la iglesia, en alguna institución, el gobierno civil y el autogobierno también que mencionas, ¿no? Viene de Dios. Exacto. Dios lo delega como bien dices. Y,
Y en el contexto de Pedro, ¿no? Someteos a toda institución humana. En los días de Pedro, ¿no? Realmente se hacía esto, por ejemplo, lo que dice en el versículo 14, a los gobernantes como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Pedro ahí define realmente lo que es un juez, ¿no? O un Ujú. magistrado, o quien ejerce ese tipo de autoridad, Sí. y pone las reglas, ¿no? Eh, Castiga judicialmente al que hace el mal, pero alaba, ¿no? A los que hacen el bien. Y esta definición es importante porque Pedro, perdón, estamos hablando de la carta de Pedro, eh, da un estándar y define, ¿no? O sea, el bien y el mal es definido por Dios. Y ellos que están encargados sobre esta esfera deben efectuar su labor de acuerdo a este estándar. Cosa que en los días de Pedro no sucedía de esa manera. Incluso en la misma carta va a presentar estos casos, que no tenemos respaldo judicial en las injusticias que recibimos. Ujú. Sí, sí, es claro, ¿no? Lo que estás mencionando, la autoridad está limitada por Dios y su ley. Esto que menciona Pedro lo menciona Pablo en Romanos 13, ¿no? Ándale, también. De autoridades, o sea, que está para, que dice que lleva la espada para castigar al malo, pero también honrar al bueno. Y aquí, como dices, habla del bien y el mal, ¿no? Y no debe ser según lo que el magistrado entienda como bien y mal, ¿no? Exacto. En Israel sabemos que no ordena Dios que se ponga rey, ¿no? Pero dice, ustedes entrando van a pedir un rey como las demás naciones y le dice Dios, bueno, solo que cumpla con esto, ¿no? Lo de los caballos, lo de no hacerse tantas mujeres. Y algo que Dios manda para este rey es que hiciera una copia de la ley, ¿no? Y que meditara todos los días en ella, como un juez. Era un juez más, el rey según el corazón de Dios, ¿no? No el rey como en este caso el primer rey de Israel humano que fue Saúl, fue un rey a la medida, un rey humanista, ¿no? Conforme las demás naciones. Pero según el rey, según lo establecido por Dios, los límites que Dios le dio a Israel era esto, conocer la ley de Dios para ser un juez también, según la ley de Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo que son siervos de Dios para tu bien, ¿no? Entonces reciben la autoridad de Dios para ser siervos. Entonces los magistrados, aún en nuestros días, si decimos que están al servicio de Dios, porque yo creo que eso dice todo cristiano que acepta las leyes perversas, dicen, pues son puestos por Dios, están al servicio de Dios, entonces deben estar bajo los estándares de Dios, ¿no? Bajo la ley de Dios. Su servicio, su papel, bajo los términos que la ley de Dios aquí menciona claramente, que este rey envía a sus gobernantes para castigar a los malhechores y para dar alabanza a los buenos, nuevamente en términos de la ley de Dios, y que como dices, era algo que no ocurría, ¿no? Exacto. Y, y empieza también Pedro, ¿no? Poniendo esta regla según Dios. Dice, estar sujeto a toda institución humana por causa del Señor. Sí, Y esa palabra por causa del Señor. es Sí. importante el título Señor en los días de Pedro, Mm. porque Sí. Señor era el único que tenía ese título, era el César. Y no se lo da el César aquí. No se lo da. Incluso Dice rey, no. apela al nombre de rey. Ajá. Entonces, Basileus, algo así. eh, Ajá. eh, Pedro está llevando su realidad que la veamos como bíblicamente,
no como ellos quieren efectuar sus roles. Por eso Pedro no se somete al César al llamarlo Señor. En ese sentido, le está Exacto. desobedeciendo esa autoridad. Ujú. Pero es una desobediencia legítima, porque el curios, el Señor, solo se lo atribuye a Dios. Sí. Entonces, Otra cosa que hace, no recuerdo si es Pedro o Pablo, que pide oren por el rey, igual, o sea, entendiendo que era el César, piensa en el culto al emperador. Se oraba al César, no se oraba a Dios por el César. O sea, igual era otra rebelión de los cristianos. exacto, entonces lo tratan a, a llamar la realidad que, ¿no? Al lugar que le corresponde. Ujú. Sí, O sea, no son señores, no le pertenece la soberanía, incluso lo llaman como rey. sí. Sí, o sea, Entonces, no entra al juego del humanismo, ¿no? Decir, ah, sí, él es el soberano, ¿no? Hay que obedecer en todo. No, lo pone, como dices tú, bajo los términos de Dios. Y exhorta a los cristianos a, por causa de el Señor, el que es el soberano, hay que obedecer en lo que es su papel, su rol, ¿no? exacto. Igual uno podría decir, pero Pablo en un pasaje cita a los de la casa de César. Ujú. Bueno, ahí está usando César de referencia a la casa, no está A la casa, usando sí. César en referencia, bueno, aunque César significaba señor igual, ¿no? El curios. El- César, bueno, se daban no era el un título, término. no era un Ajá, el título, pero título. no era referente tampoco al señor, sí. No. Sí, Ujú. Era para aclarar que trabajaban para el sí, emperador, ¿no? exacto. Ujú. Pero Sí, es bueno notar eso, ¿no? Que tanto Pedro aquí en la carta y lo que tú mencionas, Pablo, se refieren como rey, ¿no? Ya enseguida están limitando. sí, Y en esa circunstancia ellos los tratan. exactamente. E instruyen a que sea así, ese sometimiento, ¿sí? Exacto. En términos de lo que Dios dice que es correcto. Y lo del contexto de Pedro, que llama a los cristianos a ser santos en toda su manera de vivir, ¿no? Y antes ahí bueno, y después capítulo 2 que pone el contraste de los que rechazaron a Cristo como la piedra angular y nosotros que hemos creído en Él, que dice que somos un pueblo escogido, linaje, ¿no? Real sacerdocio, para anunciar las virtudes del reino de nuestro Señor, ¿no? Y en medio de esto hay algo que menciona aquí Pedro, que quiero leer, dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos vean las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El punto es por causa del Señor, ¿no? El punto Exacto. es aquí para glorificar a Dios con la obediencia a la ley de Dios, ¿sí? Por lo que estabas mencionando desde el principio de las calumnias, de lo que hacían los incrédulos hacia los creyentes, ¿no? Recordemos en Hechos cómo hablaban de los cristianos, ¿no? Han llegado acá los que contradicen los decretos del César, del emperador, ¿no? Así se hablaba de los cristianos, como quienes se oponen al señorío del César. ¿Por medio de qué? De su obediencia a Dios, por medio de ser santos en toda la manera de vivir, ¿no? Y en este contexto de que dice de mantenerse haciendo el bien frente, o sea, en cara de los incrédulos, es que dice, por causa del Señor, sométanse a las autoridades en su papel dado por Dios, ¿no? Exacto. O sea, la solución es a la manera de Dios, en Uh las -huh. situaciones en las que están, en el estado en que están, eh, digo, en el vivir en esos días, ¿no? Era algo totalmente difícil y porque, como bien dice, era un contexto de que estas iglesias, como menciona Pedro, ¿no? Galacia, Betania,
estaban siendo difamadas. Por ejemplo, en 1 Pedro 2:12, ¿no? Dice, para que en lo que ellos os calumnia como malhechores. Ujú. O sea, ellos estaban recibiendo falso testimonio en la iglesia como criminales, malhechores. Sí, Había una boca que hablaban contra ellos. También esto se recalca mucho este problema. En el 15 también dice, ah, sí, el 15 dice que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí otra ujú. vez está hablando de callar esas difamaciones que la iglesia estaba viviendo en esos días. También en el 3:9, por ejemplo, voy a buscar acá 3:9, dice, no devolváis mal por mal ni maldición por Por maldición. maldición. O sea, estaban siendo maldecidos. En el 14 igual se habla, pero aún si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurado en la parte B del versículo. Por tanto, no seáis atemorizados por temor de ellos, ni seáis turbados. Ahí se habla de ellos Ujú. también, que os turba y le provocan que cause temor. Otra parte también es el 16. 3:16 dice, tener buena conciencia para los que en lo que hablan mal y sean avergonzados los que se burlan. Ahí vemos de nuevamente el testimonio de la difamación o las burlas o hablando mal sobre estos creyentes. El capítulo 4 igual habla sobre este tema de las murmuraciones contra la iglesia. Por ejemplo, 4 y 5. A ellos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y por eso os ultrajan. El 5 dice, ellos darán cuenta. También algo rápido, el 14b, cuando soy injuriados en el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Ahí también las injurias. Sí, Y el 5:8, que para mí es una referencia también a ellos que se burlan y quieren que los cristianos caigan en este juego, porque este es el propósito de Pedro, que los cristianos no caigan en este juego. Por ejemplo, el 5:8 dice, ser sobrio y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, para mí en el contexto, estas frases del diablo son estas personas, ¿no? O sea, enemigos. el diablo está entre ellos, ¿no? Está como a favor que se pronuncien estas blasfemias, estos falsos testimonios, calumnias, que identifiquen a los cristianos como malhechores o criminales. Entonces, el contexto que Pedro está hablando es que la iglesia está sufriendo mucho ataque de falsos testimonios. Y la iglesia no, no tiene un papel judicial restaurado que los puedan ayudar a ellos. Ujú. No tiene. Y más adelante vamos a tocar estos dos textos que se ve claramente que la iglesia no tiene un apoyo judicial. Al contrario, van a Sí, ser lastimados por hacer el bien. Y ese, digamos, es el problema de esta iglesia. Entonces lo que Pedro trata es que este problema grande de falso testimonio que hay contra ellos no se vuelva una revolución o ujú. un mismo actuar contra ellos en herramientas carnales, ¿no? Sí, Para sí, sí, sí. solucionar a través de peleas, rencillas o cosas que lo llevan a involucrar a un falso testimonio. Entonces, Sí, Pedro trata de refrenar esa como revolución o esa venganza no bíblica y los trata de calmar y verlo de la óptica bíblica para resolver este conflicto.
Sí, sí, eso es excelente. O sea, entender el por qué estaban pasando todos estos problemas y lo que el Señor dice acerca de esto. Cuando somos, o sea, puestos en prisión por causa de Él y cómo debemos actuar según lo que Pedro está enseñando, según lo que el Señor enseñó, que de hecho lo menciona en el capítulo 2, ¿no? Pone a Cristo como ejemplo, dejándonos ejemplo, dice, para que y es que Cristo padeció todo eso que dices. Si recuerdas, tenían que hablar falso testimonio para presentar las acusaciones delante de Herodes, de Pilato, ¿no? Y lo que fue el actuar de Cristo, dice quien cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos, cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia, porque aún por la justicia, dice Pedro, que aunque padezcan por causa de eso, bueno, somos bienaventurados. Aquí el caso, como no hay, por decirlo así, una institución humana a quien apelar, ¿no? Que es la situación aquí, no hay a quien apelar, queda en manos de Dios, ¿sí? Exacto. Por eso menciona ahí que en el día de su visitación, en el día de la salvación, estemos como con el Señor, ¿no? En cierta forma. Ese es el punto ahí. O sea que Cristo nos da ejemplo, por eso Pedro lo menciona. Otro ejemplo fue Pablo, quien en un momento los judíos dice, según la ley de Moisés, según la ley de Dios, si yo soy encontrado como digno de muerte por causa de mis acciones, dice, estoy dispuesto a morir. O sea, si según la ley de Dios merezco la pena de muerte, debo morir, ¿no? Entonces tiene sentido todo este contexto de cuando dice sométanse al rey, ¿sí? No nos está llamando a la obediencia a las leyes perversas, ¿no? O sea, eso, que es lo que normalmente se dice. No, vamos a obedecer porque el Señor nos manda. No es lo que está diciendo para nada Pedro, lo que nos dice Pablo. No está hablando de obedecer las leyes que van en contra de lo que Dios ha establecido, ¿no? Exacto. O sea, nosotros nos sometemos a la ley de Dios. Si estas Ujú, esferas están cerca de Dios, cerca de su ley, vamos a tener menos conflictos. ujú. Mientras más se aleja de la ley de Dios los gobernantes, los magistrados, o los que administran justicia, ¿no? Mientras más se aleja, vamos a tener más conflictos. No porque queramos una revolución, no porque la estamos maldiciendo en nuestras fuerzas, Uh-huh. o nos estamos vengando a través de golpe de Estado o cosas así. No por eso, sino porque estamos obedeciendo la ley de Dios. Y anunciar la ley de Dios es anunciar el bien de Dios, por lo tanto es señalar la maldad Sí, o el sí, fuera de lugar que estos gobernantes están cometiendo. Por eso podemos ver el caso de Juan el Bautista juzgando a una autoridad. sí. No porque él está buscando la revolución, Juan Bautista está demandando la posición de este gobernante al lugar que corresponde. Y por eso anunciaba la ley de Dios y anunciaba la inmoralidad de este gobernante que estaba fuera de su lugar. Uh-huh. Sí. Y contra eso Pedro no está hablando contra eso. Sí, ser como un testigo, ¿sí? Contra el mal que están haciendo por medio del bien que se hace, ¿no? Se está dando testimonio del bien, de cómo se debe conducir. Y una cosa, cuando estas autoridades, esta institución humana, del gobierno civil, del magistrado, no cumple su papel de castigar al malhechor, sino que castigan a los justos, vemos en Apocalipsis qué pasa, ¿no? Del juicio de Dios contra ellos, ¿no? Contra los que crucificaron al Señor, ¿sí? O sea, el caso queda en las manos del juez justo, del Señor, que es lo que también menciona aquí Pedro, ¿no? Queda en manos del Señor, ¿sí? Exacto. Y Pedro lo cita varias veces, anoté varios aquí donde
como no hay un respaldo judicial sometido a Dios, se apela directamente a Dios. Dios. Y apelando a Dios, tenemos el que citaste, ¿no? Que era a ver, voy a leer varios aquí, donde se apela a Dios y no, porque no hay justicia realmente en los gobiernos que vivía la iglesia primitiva. A ver, el 4, versículo 5 y 6, dice, ellos darán cuenta a quién han de juzgar, a los vivos y a los muertos. Ahí y Pedro está apelando a Dios, porque esto ha sido anunciado el Evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. El Evangelio mismo es un instrumento de juicio también. Sí. Apela a Dios también más abajo en el 17, dice, porque este tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Ahí está también implicando un juicio, tanto para los creyentes como para el impío. En el 3.12 también se apela a la autoridad y a la ley de Dios. Dije 3.12, por ejemplo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Otra apelación a Dios, aquí citando el antiguo, si no me equivoco. El 2.23 también hay una apelación a Dios. Acá voy rápido. 2.23 dice, cuando le Le maldicían, maldecían. él no respondía con maldición. Ese lo citaste tú, ¿no? Cuando Sí. padecía no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Ujú, Y el último ujú. que tengo, igual me pasé, el 3.22. Y hasta el último versículo que encontré que apelaba a la autoridad de Dios. Dice, ahora él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles y las autoridades y los poderes están sujetos a él. Es un reconocimiento de que él está por encima de todas las autoridades. Sí. Entonces, eso es lo que dicen, ¿no? Como no hay, pero presenta, ¿no? Esta es la función, castigar al mal y alabar el bueno. Ujú. Ese instante, en esa buena labor, obviamente nos sometemos, porque estamos en una misma sintonía. Exactamente. Pero cuando no se hace eso, ahí ya no estamos en la misma sintonía, y por lealtad a Dios empezamos a sufrir porque no hay un gobernantes judiciales a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. Entonces, en toda Sí. esa injusticia, Pedro dice, no vamos a apelar a ellos, Ujú. vamos a apelar a Dios, a Jesucristo, quien resucitó, que está por encima de toda autoridad. Vamos a apelar a Dios, que está su rostro sobre y contra los impíos. Al juez supremo. Exacto. Sí. Y, y, es, y hay dos citas donde podemos ver que el magistrado en esos días no apelaba al orden de Dios. Por ejemplo, en el mismo, cuando habla de los esclavos, de los siervos, Sí. Ahí en, mismo en capítulo 2. en capítulo 2, versículo 18 al 20, 18. Mm. dice así: siervo, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos, porque esto es aceptable. Si alguien soporta aflicción y padece injustamente por tener conciencia de Dios, porque ¿qué de notable hay si cuando cometéis pecados sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis cuando hacéis el bien, soy afligido, esto sí es aceptable delante de Dios. Acá pone un antecedente, Pedro, perdón, ¿no? Que ellos, la idea es que no sean afligidos transgrediendo, ¿no?
la ley de Dios al cometer pecado, ¿no? Sí. Sino que la idea es si sufrir estos siervos cristianos por amos severos, pero sufrir porque estáis haciendo el bien y porque estáis siendo afligido por tener la conciencia de Dios en vez de obedecer algo que va en contra de la ley de Dios, contra el orden de Dios, y no participas y desobedece, o por tu buen testimonio tu amo ataca contra ti, entonces eso es aceptable. Dice Pedro. Y es curioso que en la ley bíblica, cuando un amo sobrepasa a su siervo, el siervo puede hacer una demanda judicial. Ujú. En la ley bíblica vemos que hay tal caso de un castigo severo, los lastima y le saca el ojo o le rompe el ojo. El, el siervo tiene toda la facultad para demandarlo y que el amo Pague. pueda eh, eh, restituir Ujú. el daño que le hizo. Eso es muy claro, o sea, los siervos en la ley bíblica tienen derechos, o sea, no sé cómo, derecho ante la Protección de parte justicia. de la Eso, ley bíblica. exacto, protección de la ley bíblica. Pero en el caso del magistrado de los días de Pedro, no era a favor. O No. sea, ni siquiera se le reconocían como hombres, Ujú. eran simplemente como animales. Y ahí vemos cómo no pueden apelar, o sea, al, al que castiga al mal y hace el bien. No pueden apelar porque ellos están con otra ley. Sí. Entonces, Pedro da un antecedente, o sea, ustedes están sufriendo como siervos, los castigan los severos porque hacen el bien, por la conciencia de Dios. Ajá. Exactamente. Eso tiene que quedar claro, ¿no? De hacer el bien, ¿no? Aun cuando estamos siendo o recibimos maldición o un maltrato, hay que actuar con el bien, ¿sí? Y el bien es cumplir con la ley de Dios, ¿no? Ese es el punto. Entonces sí hay algo que podemos llamar la desobediencia legítima, ¿no? En cierta forma, al entender y comprender el contexto, ¿no? No es un sometimiento a ciegas, de que cualquier cosa que se nos demande tenemos que cumplir, obedecer, ¿no? Sino dentro del contexto, entendiendo un siervo de Dios, como dices tú, está en sintonía, está sirviendo también a Cristo como sirve la iglesia, como sirve el individuo bajo Dios, ¿no? Entonces sí hay sometimiento, ¿no? En este sentido, se apela. Pero, por ejemplo, en 1 Corintios 6, ¿por qué Pablo no manda a los cristianos a arreglar sus conflictos ante los tribunales paganos, ¿no? Sino que dice, no, o sea, no vayan no apelen allá a un A los tribunal impíos. de los incrédulos, de los impíos. Dice, no hay nadie entre ustedes que pueda juzgar el caso y él dice, yo ya juzgué, ¿no? Entonces, es algo que se debe entender. La desobediencia es legítima en estos casos, ¿no? De no apelar, de no buscar. ¿Por qué? Porque se va a pagar con mal, ¿no? Porque no hay justicia. Y se nos manda a buscar el orden social de Dios, el reino de Dios y su justicia, ¿no? Exacto. Y Los siervos no recibían justicia, estaban atacando, estaban siendo atacados por sus mismos amos por conciencia de Dios. Y como no hay un orden social judicial, no pueden apelar a los magistrados que se les castigue al amo porque están en sí, desobediencia. Y ahí Pedro le sí, dice, a seguir el bien, seguir el testimonio a fondo. Si lo lastima porque están haciendo el bien, están por conciencia de Dios, están negando a hacer un mal que un amo quiere que hagas, está bien, sigue fiel, soporta. sí, porque por medio del testimonio, igual yo creo podría haber conversión por el Espíritu Santo sin duda, pero creo que de esto habla Pablo, ¿no? Cuando una mujer está con un marido que es incrédulo,
pero dice, o sea, como que no hay oposición de parte del otro en que ella siga su fe, así que por tu testimonio, por hacer el bien, según la ley de Dios, puede haber una conversión, ¿no? Está siendo, en cierta forma, testimonio en la cara del esposo, que quedará sin excusa delante de Dios, ¿no? Exacto. Y es importante eso del testimonio de uno para a la vez advertir y dar luz de la justicia o restaurar el orden social a través de la ley de Dios. Lo que la carta de Filimón era Sí. un siervo. O Ujú. sea, Filimón era un cristiano y obviamente sabía que si se escapaba no lo iba a mandar a crucificar, porque en Sí, esos días ajá. se crucificaba en el patio, ¿no? A los siervos desobedientes, los que escapaban de Ujú. su amo en la ley Sí. romana. Pero como Filimón no se sujeta a la ley romana, el esclavo se llamaba Onésimo, Onésimo. huye, ¿no? Se aprovecha. Sí. Pero luego se convierte y todo se resuelve en la ley bíblica, o sea, ahí la ley bíblica está Sí. presente. Pablo lo manda y dice, ya no lo recibas como siervo, sino como un hermano. O Sí. sea, va a hacer los mismos trabajos o la misma labor, pero su relación de Filimón con él no es ya de un siervo, sino de como un hermano. Y eso Ujú. pasaba en los días de Israel. Cuando tu Sí. hermano se vende como esclavo, no lo vas a tratar como esclavo, sino trátalo como tu hermano, dice, porque son del mismo pueblo. Sí. Entonces, hay una aplicación Ujú. ahí. Hacer el bien. ¿Y qué? Haciendo el bien, la ley de Dios. Y haciendo la ley de Dios, restauramos el orden social. Exactamente. Sí, no, no, es claro que no es por medio de la revolución, de crear partidos políticos, ¿no? Para traer un cambio, A la eh, fuerza. sí, a la fuerza, ¿no? El orden social de Dios casi, casi impuesto en la sociedad por medio de un presidente cristiano, políticos. Mm, No vemos que esa sea la forma en que Dios nos manda, ¿no? Para nada, y lo acabas Y no fue de la forma de la decir. iglesia primitiva. No, para Y nada. aún así venció. Porque la ley de Exactamente. Dios es potente. O sea, consiste Sí. en obediencia a Dios, en el testimonio y en la regeneración. Eh, Hay una parte también muy claro de Pedro en el contexto, eh, versículo 4, no, capítulo 4, versículo 14 al 16. Vamos enseguida para allá. Versículo 4, Capítulo 4. perdón, capítulo 4, versículo 14 al 16 dice, cuando soy injuriados en el nombre de Cristo, soy bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. El 16, por si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Este texto es importante también a la luz del texto que estamos leyendo, porque Pedro sabe que los cristianos no están padeciendo por ser homicida, que es un caso judicial, Ujú. por Sí. ladrón, es un caso judicial de juez, o malhechor o cualquier padecimiento judicial, porque esto es padecimiento judicial en el Sí. contexto. Nadie padezca como homicida, es caso, Ladrón. ajá, ladrón, son casos judiciales. Y dice ahí, pero si alguno padece como cristiano, o sea, está hablando en el mismo contexto judicial, pero no por estas, eh, por No este, por infracción de la ley. exacto, sino por ser cristiano, ser castigado judicialmente, dice, no se avergüence, más bien glorifica a Dios en este nombre. En tu versión que dice algo así, ¿no? Sí. Ujú. No se Entonces, avergüenza, sino glorifique a Dios por ello. esta es una otra prueba de Pedro que la iglesia ya estaba comenzando a sufrir también judicialmente por ser cristiano.
Y en ese sentido, por estar en desobediencia a la ley del hombre, pero no a la ley de Dios. Y si están siendo sentenciados judicialmente, es porque el magistrado no está haciendo lo que Pedro dice, castigar al malo y alabar al bueno. Está haciendo al contrario. Por eso después tenemos el episodio de Pedro, ¿no? Mm, sacrificado, crucificado al revés, o Pablo en Roma Decapitado, también. Pablo. Ujú. Y ahí después toda la sentencia judicial que se viene en Roma a los cristianos también, pues. Sí, Entonces, este versículo es bueno también leerlo junto con el primordial con el que empezamos. sí, capítulo 2. Sí, entender ahí esto que viene diciendo, cómo ellos ya habían padecido, Pedro, Juan, ¿no? En Hechos 5, donde encontramos esa frase aplicada solo cuando se prohíbe predicar, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Solo la aplican cuando, no, pues me prohíben predicar, ¿no? Entonces, ahí sí voy a obedecer. Ah, me cerraron la iglesia, yo voy a abrir porque debo. Y solo dentro de ese contexto se aplica. Y está bien, ¿no? Hay que seguir predicando y esto, ok, bien. Pero cuando hablamos de evaluar las leyes, el actuar de estos gobernantes, ahí ya no hay que obedecer. Según cuál norma estás evaluando que, bueno, si me cierran la iglesia voy a desobedecer, pero si se da maltrato al inocente, al justo, hay leyes malas, leyes que tienen su base en el robo, en la transgresión de la ley de Dios, ahí sí, hasta usan el púlpito para decir a los cristianos, deben someterse, ¿no? Entonces, ¿qué norma están usando ahí? ¿No? Para juzgar, para decir, sí, aquí no, ¿sí? Entonces, hay ejemplos, sabemos, en la Biblia de personas que desobedecieron a su autoridad, a algún gobernador, a algún magistrado, ¿no? Menciono solo algunos, como las parteras en Egipto, ¿sí? Que no obedecieron la instrucción de dar muerte a los varones, ¿sí? Mintieron al faraón, al rey de Egipto, para decir, no, es que cuando llegamos ya los bebés nacieron, porque estas mujeres son muy fuertes. Raab en Jericó también, ¿no? Por proteger la vida del pueblo de Dios, de estos espías. Daniel y sus amigos también, que igual nada más se usa para pensar es que Daniel desobedeció y es que debemos adorar a Dios antes que adorar al hombre, pero es un entendimiento incompleto de esta desobediencia legítima, ¿no? Los sabios del oriente, Herodes, ¿no? Cuando le pidieron, dinos dónde está el rey para que yo vaya y lo adore, dice Herodes, ¿no? Y los discípulos, como el caso que acabo de mencionar de Pedro y Juan en Hechos 5, Jesús fue un claro ejemplo también. Y todo creyente que recibe la marca de Dios en Apocalipsis es representado, ya hablamos de la marca, ¿no? Amén. Pero estos creyentes que guardan los mandamientos de Dios, de Cristo, ¿sí? Contrario a los que tienen la marca de la bestia, ¿no? O que viven de acuerdo a los designios de los hombres, ¿no? De leyes injustas, de leyes de control y todo esto, los creyentes permanecen firmes en lo que son los mandamientos de Dios. Esa es su marca, ¿no? Entonces, todo aquello que se opone a lo establecido por Dios, hemos de desobedecer, o sea, no hemos de someternos en el sentido como se enseña hoy en día, ¿no? De cualquier ley, cualquier norma, cualquier decreto de las autoridades hay que obedecer porque viene de Dios, ¿no? La norma para evaluar todo esto de decretos y cosas es según la ley de Dios, y más aquí en el contexto que vemos de la injuria hacia los cristianos por hacer el bien, ¿no? Exacto. Debe ser en todo ámbito de la doctrina bíblica y no limitarlo Exactamente. a ciertas leyes. Y,
y la iglesia sufrió por aplicar la doctrina, ¿no? Y Sí, no por ciertas leyes que hoy quieren revelarse a esas leyes, como bien decías, ¿no? De predicar nomás o de la iglesia cerrada. Ahí sí se rasga las vestiduras, ¿no? sí, Que es parte, pero es más amplio, ¿no? Por ejemplo, Pedro no dice, está sujeto a toda institución humana, a los gobernantes como quienes han sido enviados para el castigo que a los que hacen el mal y alabanza a los que hacen el bien. Ahí pone la regla. sí. No nos sometemos a los gobernantes porque nos van a dar educación. No nos sometemos a los gobernantes porque nos dan salud. Pedro no apela a eso, ni Pablo. No, Someteo a los gobernantes porque ellos administran la salud del país, porque ellos te dan bonos, porque ellos necesitan impuestos para la infraestructura. Someteo a ellos porque ellos edifican infraestructura, la ciudad, salud o todas estas cosas que se inventan fuera de los límites de Dios. Pero dice, sí, sométanse, pero ¿qué? Este es el límite. Pablo lo mismo dice en Romanos 12. Nos vamos a sujetar, pero este es el límite. Cuando castiga el mal y alaba el bien. sí, es pensar en casa, ¿no? Cuando el esposo golpea a la mujer, solo un pastor de mente diría, no, hermana, sométase, reciba los golpes y usted aguante nada más, ¿no? Porque él se va a convertir si usted aguanta. Híjole, eso no, no, o sea, no es una No, es autoridad a la cual, en este caso, una mujer se tenga que someter y soportar esas exacto. cosas, ¿no? Entonces, es lógico que ahí debe desobedecer, huir de casa inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿por qué en este caso no? O igual aplica para los pastores, que son como mini gobiernos modernos, ¿no? O Amén. iglesias que son como, con esta misma estructura del Estado enemigo de Dios, ¿no? Igual, o sea, no es de que, no, es el siervo de Dios, no hay que contradecirlo, no hay que, aplica la misma, ¿no? De toda institución, de toda autoridad que ha sido dada por Dios, tiene sus límites Exacto. dados por la ley de Dios, ¿no? Sí, y esa es la solución de Pedro ante estas aflicciones. eh, es el bien, la ley de Dios. Sí, No callar o olvidarse de los límites de Dios. Pedro dice, no, actúas como libres. O sea, ¿quién da la libertad? Como Santiago dice, ¿no? En la ley de la libertad, la ley sí, bíblica. Y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo. No estamos llamados para usar los mismos recursos de los estatistas para resolver. Estamos llamados para usar los recursos de Dios para resolver. Y ese era el llamado de Pedro a la iglesia que estaba siendo denigrida. ¿Cómo se dice la palabra? denigrada, Denigrada, exacto, sí, por los falsos testimonios y aún así no teniendo un respaldo judicial, siendo castigada a la vez, como los siervos cristianos siendo castigados y no tienen voz para reclamar. Si ujú, van a un magistrado diciéndole que su amo sobrepasa, el magistrado se va a reír en su cara. O, sí, o los cristianos, ¿no? Honramos la ley bíblica, no hicimos nada de daño, Jesucristo es el Señor. El, el magistrado se va a reír en su cara y lo va a castigar por infringir la ley romana, no por sí. la ley de Dios. Entonces, y se repite, ¿no? Bastante este dicho de Pedro, vencer el mal con el bien. Sí, lo menciona Pablo antes de Romanos 13, ¿no? No seas vencido de lo malo, vence con el bien Ándale. el mal, ¿no? Donde antes igual mencionas a tu enemigo, tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. O sea, que es juicio, ¿no? Entonces, por eso nos llama a hacer el bien, porque todo queda en manos del Señor como el juez soberano, el juez justo, ¿no? Exacto. Y Roma era un instrumento que
por la apostasía de Israel. Sí. Y si discernían bien los cristianos, ya tendría que durar unos par de años para su caída. Pero eso es el énfasis, ¿no? de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. No sé si quedaron claros los auditores, pero yo creo que abarcamos bien el tema. No sé si tienes algo más para aportar, Michas. Sí, pensando en lo que habías comentado fuera de esto, en nuestros días, ¿no? Estos políticos y su autoridad, ¿no? Son autoridades legítimas, son autoridades respaldadas por Dios. Hay que tener en cuenta que sí hay diferencias en los sistemas de gobiernos de nuestros días con cómo era con los reyes, las monarquías en esos tiempos, aún en el contexto en el que habla Daniel, ¿no? De Dios poniendo reyes, quitando reyes, de cómo es hoy en día. Sí hay diferencias, pero hay similitudes. El mismo principio del mal lo vemos, ¿no? Como estos gobiernos descritos en Daniel, o estos imperios como bestias, como enemigos del reino de Cristo. Aún en nuestros días pienso que los estados modernos, los gobiernos de las naciones, están en rebelión contra Dios y su ley. O sea, no son siervos de Dios, como lo describe Pablo en Romanos 13 y Pedro en el capítulo 2 aquí, que están para castigar al malo y honrar al bueno. Creo que no están cumpliendo ese papel. ¿Por qué pasa? Por lo que decías. Me encargo de la salud, me encargo de ¿qué más puede ser? Educación, tantos asuntos, y se descuida por completo lo que es su papel, ¿no? Que es este tema que mencionamos, de castigar al malo y honrar al bueno. Entonces, pienso que en medio de todo esto, de cómo vivimos en nuestros días, de encontrarnos también con gobiernos que se oponen al orden de Dios, cómo debemos actuar, ¿no? Y algo que enseñamos y hablamos es acerca de un gobierno civil descentralizado, ¿no? Pero cómo llegamos a esto, o sea, ¿dónde debemos empezar? Y pensaba en el ejemplo de Pablo en Primera de Corintios 6. Para empezar, dejar de apelar a, a los tribunales de los incrédulos, ¿no? Pero para esto debemos instruir primeramente a la iglesia en el conocimiento de la ley de Dios, ¿sí? Y los padres que instruyan a sus hijos, porque es la base de la educación. En Deuteronomio 6, enseñar a sus hijos en estas palabras que yo te mando, que se refiere a la ley de Dios en capítulo 5 de Deuteronomio. Y durante todo el día, lo que hace con sus manos, sus pensamientos, su hablar, los tratos, todo debe ser en términos de la ley de Dios. Conocer la justicia de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que dentro de las comunidades, de las iglesias, de localidades, comunidades pequeñas, puedan aplicar esto que hacía la iglesia en el primer siglo. Como Pablo dijo, no hay quien juzgue entre ustedes. O sea, necesitamos trabajar en eso sin duda, en que dentro de las comunidades haya jueces, ¿no? Que puedan resolver los conflictos, que puedan instruir a la iglesia en cómo, en los temas de la restitución, si hiciste esto, literal, a castigar al malo y honrar al bueno. Roger platicó una ocasión sobre la vestimenta de los sacerdotes de la iglesia romana. Dice, ¿de dónde viene? Y dice, Roma, cuando ve que su pueblo decide ir ante los tribunales cristianos en lugar de sus tribunales, decidieron darle ropas de jueces a los cristianos, ¿no? Porque esto trae más orden, ¿no? Sabemos que los juicios de Dios son justos y traen bendición al pueblo que los aplica, que se somete a ellos, ¿no? Entonces pienso, no es pensar esto en un mes vamos a ver el cambio, en un año, no sabemos cuánto tiempo, pero esto se trata de fidelidad a Dios, a lo que Él nos manda, a buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia, que tiene que ver con el orden de Dios, con la justicia de Dios, o sea, en términos de lo que Dios nos ha mandado. Entonces pienso en eso como algo donde podemos y debemos, pienso, comenzar en instruir en el conocimiento de la ley de Dios, para no llegar a los casos en que los cristianos son injuriados, o imagínate que sea real, que el cristiano es llevado al tribunal porque realmente robó, porque hace fraude, ¿sí? Hay Entonces, casos, no. Hay casos, sí, por eso digo que debemos instruir la condición. primeramente, sí, primeramente instruir en el conocimiento de la ley de Dios, que es el bien, que es el mal, para después formar, ¿no? Jueces cristianos dentro de las comunidades. Y de esta forma es, como te decía, ¿no? Cómo empezamos con un gobierno civil descentralizado, bajo Dios. Y pues necesitamos instruir. Entender, pienso, Cristo es rey, y este sistema humanista no siempre será así, ¿no? Como lo vemos en nuestros días. Es parte del juicio de Dios para nosotros, ¿no? Pero el Ajá. Señor está trayendo a sus enemigos por estrado de sus pies. El Padre nuestro, ¿qué oramos, no? Padre Exacto. nuestro que estás en el cielo, dice, y decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Verdaderamente oramos esto, o sea, creemos lo que oramos, lo que decimos a Dios, ¿no? Que pedimos que venga el reino de Dios, mientras decimos sométanse a cualquier orden social humanista, no tiene sentido, ¿no? En la iglesia estamos estudiando Primera de Samuel y encontré en Ana una similitud con esto del venga tu reino, ¿no? Que la oración de Ana, siempre pensamos que en el Antiguo Testamento no había un concepto claro del reino de Dios, tal vez no completo como lo tenemos con el Nuevo Testamento, pero hay una frase que dice Ana en su cántico o oración, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Mm. Desde ese tiempo había este conocimiento del reino de Dios sobre toda la tierra. Dice, dará poder a su rey, para mí es una referencia a Cristo, y exaltará el poder de su ungido, que sin duda es Cristo, aunque la palabra sí, ungido significa Cristo también. Entonces, necesitamos comprender claramente esto, ¿no? Y estar seguros. Cristo es Rey, es Señor, pone a sus enemigos por estrado de sus pies. Necesitamos trabajar en este reino en el que hemos sido trasladados, dice Pablo, ¿no? Del reino de estar en las tinieblas al reino de su Hijo Cristo. Sí, totalmente de acuerdo con toda esa conclusión, parte de la aplicación por donde se empieza, ¿no? Y es un llamado, ¿no? Si queremos revivir el cristianismo primitivo, queremos revivir ciertas eras doradas del cristianismo influenciando la ciudad, debemos examinar qué patrón estamos siguiendo, qué ley, examinar las doctrinas incluso Sí, que hacen daño tremendo al concepto del reino de Dios. Y una vez que examinamos, empezar a aplicarlo, como bien tú dices, la familia, por los hijos, por la comunidad, y empezar a independizarnos de las leyes de hombres o de las provisiones estatales. Así que, sí, no, muy claro lo que dice Millas. Así que sí, yo creo que, ¿cuánto llevamos? Como más de una hora. sí, Yo creo que hasta aquí ha sido bastante de bendición, de, de edificación, tanto para mí como para Millas y así a todos ustedes que nos están mirando, sobre entender bien estos pasajes y, y resolverlo a la manera de Dios en los conflictos, no a la revolución, no a las maldiciones, sino apelando a Dios y a su ley, aplicándola y desobedeciendo a las autoridades también, porque nos sometemos solamente en los términos de Dios. Ahí hay bendición.
si nos sometemos a la autoridad, no en los términos de Dios, hay maldición. Hay Sí, maldición sí, y ocurre cualquier tontera en el cristianismo. sí. Y recibiremos el mismo juicio junto con ellos, ¿no? Participando en el mismo pecado, sí. Sí. Pues. Correcto. Entonces, me despido. Saludos a todos los auditores, televidentes. Si Dios quiere, nos vemos en otro episodio en 3 años más. Sí. Saludos, José. Listo, muchas gracias por compartir con nosotros en Cultura Reformada. Vale, Bendiciones, chao. chao.